No sé si quedaron preguntas, comentarios de la que vimos hasta ahora. Si alguno quería hacer alguna pregunta, algo más para decir. Javiera, dale, Yo quería hacer un comentario, dale. porque la verdad es que todo lo que tú señalabas ahí, y sobre todo acá en Chile, no sé si conocen, acá estamos a 50 años del golpe, ¿cierto? Como eh, está el gobierno hoy día de Boric, hubo un estallido social importante, ¿cierto? Que trae como este concepto o esta idea como refundacional, ¿cierto? Con la propuesta de constitución. Eh, Se corta. eh, con esta idea de constitución como que se tomaba un poco, que todos estábamos representados con esta idea de hacer algún cambio, ¿cierto? Pero hoy día, por ejemplo, en las elecciones que hubo hace un fin de semana atrás, ¿cierto? Se ve algo completamente diferente, ¿cierto? Donde gana el partido de ultraderecha, ¿cierto? Muchos votos nulos, eh, y siendo que fue por primera vez hace mucho tiempo que no se hacía en Chile, que era un voto obligatorio, o sea, no sé, tú no podías tener la opción de ir a votar o no. Eh, entonces, un poco las ideas que circulan y escuchándote me da tanto sentido porque lo decís mucho más estructurado, ¿cierto? Más conceptualizado, que es lo que uno busca, es que también hubo como un ataque, las ideas que circulan es como esto de la Constitución es un proyecto muy intelectualizado, ¿cierto? Que no, que no viene a responder a las necesidades de hambre de la población, ¿cierto? Como, eh, que es como inservible, porque obviamente se va a implementar en muchos años más, etcétera, etcétera, y si es que se implementara, ¿cierto? También esta idea que tú decías como del enemigo, acá hoy tú veis las noticias y es el inmigrante, ¿cierto? El inmigrante, el que viene a delinquir, el que ocupa los espacios laborales, como que esto como de estar en constante amenaza, ¿cierto? Como de alguien que te viene a robar algo, ¿cierto? Y creo que también juega mucho con estas idealizaciones que viene desde el golpe, ¿cierto? De la idea de que el trabajo te va a dignificar, ¿cierto? El trabajo te va a dignificar, la meritocracia, el esfuerzo, ¿cierto? El sacrificio, que es una idea muy como individual y que tiene que ver como también con la protección de la familia, ¿cierto? Que un poco venía ahí como también señalando esas como conceptos o representaciones un poco que se dan. No sé, yo vengo un poco con este comentario como que se está dando hoy día y que no solamente hoy día, es como que algo es cíclico, como pensamos que va a haber un cambio, pero ¿realmente va a haber un cambio con todo lo que ha ido pasando a partir de la crisis? Como eso. Sí, sí, no, está interesante lo que decís. Además, me parece que lo de Chile es algo para pensar en serio, digamos, porque lo que pasó ahí, alguna lección hay que sacar de ahí, porque es impresionante. Eh, no sé si alguno más tiene algo para comentar. Sí, sí. Sí, ese fue uno de los dilemas que se dio en Brasil en la última elección, donde esta entrevista que manda Germán es interesante, donde justamente Alexandre de Moraes, que es
uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal tuvo que bloquear cuentas, ¿no? Tuvo que como intervenir de una forma muy dura justamente contra estas cuentas del extremismo de derecha que bueno, que estaban llamando al golpe militar, a distintas formas de intervención antidemocráticas. Y a pesar de eso, hubo la invasión a los tres poderes en Brasilia el 8 de enero, lo cual, bueno, plantea serios interrogantes para la democracia en el futuro y además para la propia elección que va a haber en la Argentina este año. Pero bueno, quería decirles que la idea de las clases es la siguiente. A ver, yo lo tengo por acá. O sea, hoy estamos viendo historia y conceptos sobre la extrema derecha. La próxima vamos a ver, la idea es la extrema derecha y la religión. Yo quería tratar esa cuestión. Así más en detalle. Después, la otra es, bueno, yo le puse la reconquista autoritaria y las redes de derecha, más cómo se dan las redes de la derecha actualmente. Y la última es la nueva extrema derecha, tácticas y estrategias. Que por ahí, esto que acaba de mandar Germán, entra más bien, esa entrevista que es interesante, entra más bien en esa última, ¿no? Porque tiene que ver con cómo se organizan ahí para incidir sobre la esfera pública hoy. Pero bueno, siempre todos estos temas se tocan, ¿no? Digamos, ¿no? Es difícil decir, bueno, acá termina y acá empieza esto. Bueno, y está el tema de Casmude. A ver. Casmude es un politólogo holandés que es un estudioso de la extrema derecha, que tiene un libro que se llama La ultraderecha hoy. Es uno de los estudiosos más prestigiosos del tema y uno de los que, sobre todo uno de los que primero empezó con este tema a estudiarlo. Por eso él siempre dice, antes estudiaba los márgenes, ahora estudio el mainstream, ¿no? Porque justamente este fenómeno que antes era marginal, ahora se convirtió en central, ¿no? Porque justamente en muchos países se ha dado ese paso de una extrema derecha que era sector marginal, ¿no? Porque al principio, por ejemplo, cuando surgieron las primeras, la extrema derecha contemporánea, sobre todo sus apariciones más fuertes son en Europa, ¿no? Inicialmente, digo. En los países del este, ¿no? Donde la caída del socialismo real lleva al surgimiento de este tipo de regímenes, ¿no? Porque hay como un colapso de mercado, no sé cómo llamarlo, pero algo así, donde, digamos, vos tenías una sociedad contenida, con todos los problemas de autoritarismo y lo que vos quieras, pero esas sociedades se mantenían dentro de una estructura organizada a través del Estado. El Estado daba empleo, el Estado daba beneficios sociales, y de repente en los 80, con la caída del muro, 80, 90, hay un colapso de eso, ¿no? De esas estructuras. Y hay un capitalismo rapaz que es reemplazado, que reemplaza esas estructuras. Eso pasa en Polonia, pasa en Hungría, que son los dos países donde hoy hay gobiernos de derecha hace mucho tiempo, de extrema derecha, y pasa en Rusia también, donde surge la figura de Putin, ¿no? Bueno, eso es otra cuestión, pero no está en otra cuestión igual. Porque mucho se habla también de los vínculos de Putin con estos grupos. Pero bueno, eso por ahí más adelante. Pero bueno, Casmude, diferencia entre derecha radical y extrema derecha, que es una cuestión interesante, pero es problemática también esta cosa que hace él. ¿Por qué? Porque él dice que la derecha radical para él es una ideología populista
habla de populismo de derecha radical. Populismo de derecha radical. Y él dice que, bueno, por un lado él dice que el populismo es una ideología débil. Así define el populismo. Una ideología débil que divide entre las élites corruptas y el pueblo puro, el pueblo verdadero. Esa es la definición que él da de populismo. Vuelvo a repetir. La definición que Casmude da de populismo es una ideología débil que divide a la sociedad entre un pueblo puro y una élite corrupta. Ahora, él dice que lo que hay es una derecha, un populismo de derecha radical, que se define por una ideología que es el nacionalismo y la xenofobia. Es una mezcla de nacionalismo y xenofobia. Pero bueno, por un lado, ahí hay un texto que yo les dejé en la bibliografía que discute esta cuestión, ¿no? Por un lado, porque es el texto de Zanotti y Roberts. Aún la excepción y no la regla de la derecha populista radical en América Latina. Porque esto que está pensando Casmude lo está pensando para Europa. Por ejemplo, el tema de la xenofobia, si bien Javiera decía, bueno, cómo el tema de la xenofobia está pesando hoy en la política chilena, pero quizás no tenga el mismo peso que tiene en Europa, ¿no? Donde el tema de la migración es una amenaza mucho más utilizada por las extremas derechas. No estoy diciendo que no exista, estoy diciendo que quizás hay otros factores que en América Latina tienen un peso también importante y quizás Casmude, como es un politólogo europeo, no los está mirando tanto. Y bueno, entonces él dice que hay una diferencia entre la derecha radical y la extrema derecha. La derecha radical es una nueva derecha, digamos, que surge, que ya no está contra el sistema, sino que juega dentro del sistema, por decir algo, democrático. Es una derecha que dentro del sistema democrático, si bien rechaza los componentes liberales de la democracia, como la división de poderes, por ejemplo, ¿no? Busca concentrar el poder, busca intervenir los otros poderes, pero se somete a la cuestión de las urnas. Eso dice Casmude. En cambio, la derecha extrema, la extrema derecha, es un tema también porque él escribe en inglés, ¿no? Y en inglés vos tenés far right, ¿no? Far right, que es como un término que abarca todo, de alguna manera. Far right entra todo. Por eso el libro de él se llama The Far Right Today. O sea, este concepto de far right que abarca toda la extrema derecha, por decir algo, hoy. Lo tradujeron como la ultraderecha hoy. Pero ultraderecha no es lo mismo que far right. Porque vos cuando decís far right estás diciendo derecha radical y extrema derecha. Por eso lo usa como un paraguas. Entonces, claro, entonces creo que él, en inglés dice, bueno, está de radical right, que es la derecha radical, y está extreme right, ¿no? Que es la extrema derecha. Entonces, para él la extrema derecha son esos grupos antisistema que quieren destruir el sistema. Son, no sé, el Ku Klux Klan en Estados Unidos, ¿no? Grupos. Ahora,
Si vos ves lo que pasó en el Capitolio en 2021, donde trataron de hacer explotar el Capitolio, o en Brasil a principios de este año, decís, bueno, ¿dónde está la línea que separa una cosa de la otra? Porque acá quisieron dar un golpe militar en Brasil. Yo no tengo dudas de que quisieron dar un golpe militar. O sea, yo lo estudié en profundidad, creo, no sé, bueno, en lo que se me permitió hacer, y no hay duda de que se trató de hacer un golpe militar. Y esos son los bolsonaristas. O sea, que supuestamente serían derecha radical. Entonces, bueno, nada. Entonces, Casmude, en las últimas entrevistas que dio, se dio cuenta, lo cual no quiere decir que no sea interesante lo que él dice, es interesante igual. Y es una de las personas que más aportó estas cuestiones. Y él dice en las últimas entrevistas que hay un proceso de hibridación entre la derecha radical y la extrema derecha, que ya no es tan fácil distinguir una de la otra. ¿Esto es claro, como lo estoy diciendo? Eh, o si no, si hay alguna pregunta, bueno, ya saben, pueden aparecer. Después está María Esperanza Casullo, que es una autora que a mí me parece interesante lo que dice, lo hago como casi un comentario. Ella distingue entre populismo de izquierda y populismo de derecha. Tiene un libro que se llama ¿Por qué funciona el populismo? Eh, y ella dice que el populismo de izquierda pega para arriba. O sea, el populismo de izquierda ataca al Fondo Monetario Internacional, ataca a las grandes corporaciones, a los medios. Populismo de izquierda en América Latina. Si uno mira, por ejemplo, quiénes fueron los adversarios, los enemigos del kirchnerismo, del chavismo, de Correa, de Evo Morales, va a ver que siempre están atacando a esos sectores, ¿no? Las corporaciones, los organismos internacionales de crédito, etcétera, los medios. En cambio, dice, el populismo de derecha pega para abajo, siempre ataca a los pobres, a los migrantes, a, a, las, a las minorías sexuales, a los grupos LGTB. Entonces, bueno, esa diferenciación es interesante. María Esperanza Casullo es una politóloga argentina que tiene un libro que se llama ¿Por qué funciona el populismo? Es difícil hablar de derecha radical y toda esta cuestión sin hablar de la cuestión del populismo, porque son dos cuestiones que se cruzan mucho. No sé, Esteban, si andás por ahí como para poner el PowerPoint. Sí, ahí lo hago. Gracias. Gracias y lamento, digamos, que nada, no poder hacerlo yo, digamos, en el sentido de... No, no, a partir de la semana que viene va a estar solucionado. No, Sí. digo, en el sentido de tener que estarte pidiendo ahí, digamos, que puede ser, digamos, te estoy molestando de alguna manera, pero bueno, es No lo hay que hay. problema. ¿Ahí lo ven? Sí, perfecto. Ahora lo vuelvo a poner bien, ¿no? Ahí lo vas a poner grande. Sí, ahí lo pongo bien. Está Perfecto, bien la cosa acá primero. dale.
Buenísimo. A ver, dale a la próxima. Gracias. Bueno, ahí yo leyendo a distintos autores que hablan de estas cuestiones, traté de sintetizar un poco el tema del fascismo y lo que significa, como una definición entre el ayer y el hoy, ¿no? Es la movilización del miedo y el odio, el prejuicio en una sociedad que se percibe en una situación de amenaza. Y es una forma de dar organización a los discursos sociales que existían, ¿no? Cuando uno ve estos fenómenos, ve que estos discursos ya existen, ¿no? Lo que hace el líder fascista o posfascista es organizarles y darles visibilidad. Él no es que no es que inventa necesariamente algo nuevo, sino que construye sobre los prejuicios y las visiones que tienen las personas en su vida cotidiana, ¿no? Y es indistinguible de la crisis social, política y económica. De la frustración provocada por la crisis nace el odio al enemigo, ¿no? Justamente, o sea, esa energía, eso que dice Daniel Feierstein, ¿no? Que el fascismo es la movilización del odio. Bueno, pero la movilización del odio, ¿de dónde nace? Nace de la frustración de la gente. Si no hay crisis, no hay frustración. Entonces, un tipo como Milei o un Bolsonaro no tendría la importancia que tienen si no fuera por la situación de crisis que estamos viviendo. O un José Antonio Cast para hablar para lo que dice Javiera, ¿no? Bueno, a ver, pasemos a la otra. Esta me parece muy buena, porque este es un Rodrigo Núñez, es un brasilero que analiza un poco lo que pasó en Brasil. Y dice, ya se ha observado que la nueva extrema derecha global tiene una estructura similar a los esquemas piramidales. A diferencia del fascismo histórico, que se apoyaba en movimientos jerárquicos con un perfil paramilitar, depende de enjambres de emprendedores políticos. Está muy buena esta frase. Para quienes las redes sociales son instrumentos para acumular simultáneamente influencia y ganancias financieras. La relación de estos empresarios con líderes como Trump y Bolsonaro es simbiótica y de alimentación mutua. Bueno, nada, no sé si puedo agregar mucho a esto, pero es tal cual, me parece que es muy importante. Que es como la nueva forma de organización de este posfascismo a través de las redes, ¿no? Que no solamente es una cuestión de que, digamos, utilizan para hacer daño, sino que ganan plata. O sea, ganan plata, hacen videos en YouTube que tienen visualizaciones, venden sus productos, ¿no? A través de las redes. Todo eso les hace ganar plata. Entonces, como que no es solo el líder posfascista, sino que, bueno, esto fue siempre así, pero a través de las redes se radicaliza, ¿no? De alguna manera, se acelera. Alrededor del líder posfascista tenés una serie de intermediarios, como dice Núñez, emprendedores políticos que te venden el discurso fascista para ganar plata y para autopromocionarse ellos en las redes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Agustín Laje en la Argentina, que llena la Feria del Libro, ¿no? Que vende muchísimos libros. Fue a Bogotá, estuvo 7 horas firmando libros, 3.000 personas hubo en su presentación, y así hay muchos de ese estilo. Hay muchos de ese estilo. Lo nombro a ese porque es como el más quizás visible. Pero así como está él, te puedo nombrar 20, pero no me parece que no es necesario. Ustedes conocerán cuando ven las redes, más o menos cómo eso se desarrolla, ¿no? A ver, vamos a la otra diapositiva, si se puede. Bueno, están un poco desordenadas, disculpen eso, pero Germani, ¿no?
que él vivió el autoritarismo fascista, desarrolla una reflexión temprana sobre el carácter religioso de estas experiencias políticas. Y dice que el fascismo y el nazismo es la creencia en las cualidades mágicas del líder, ¿no? Y la negación de la autonomía del individuo. Dice, otro ejemplo del jefe carismático es la sumisión y anulación del individuo. Bueno, nada, esas son cosas que me interesaban mostrar. Acá, a ver, vamos con la otra. Si hay preguntas, comentarios. Bueno, los procesos que llevan a un endurecimiento autoritario se nutren esto de la crisis política y social. La crisis es una desorganización de la reproducción cotidiana de la sociedad y justifica la emergencia de los líderes fuertes, ¿no? Que prometen restablecer el orden. Eso es interesante de alguna manera porque es eso, cuando la gente percibe una situación de caos, es capaz de sacrificar su libertad porque venga algo o alguien que restablezca el orden, ¿no? Se vuelve más importante restablecer el orden que preservar la libertad. Cuando yo estaba en Brasil en 2018, previo a la elección de Bolsonaro, hablaba con los taxistas y ellos, la gente lo único que me decía era, yo quiero a alguien que venga a poner orden. Y como él es un militar, puede poner orden. Y no les importaba y no tienen la menor idea de lo que quiere decir fascismo y no les interesa. Lo que les interesa es que el caos que había en Brasil en ese momento se terminara y estaban muy preocupados por el tema de la inseguridad. Por eso mismo, cuando surge un líder de estas características, es muy difícil para el progresismo enfrentarlo, porque no tenemos idea de cómo hacerlo. Porque justamente vos le decís, ese es un fascista, y no les interesa que les digas eso. No saben lo que quiere decir o no les interesa, no sé, o una de las dos. Esa es la impresión que yo tengo. Entonces es difícil saber cómo se combate esto, que no es una cuestión menor, porque si estamos investigando esto, por lo menos yo lo investigo para saber cómo se puede contrarrestar. Entonces, y el otro, justamente para preparar esta clase, el otro día estaba viendo todo lo que pasó en Brasil en 2018, que fue una cosa que yo seguí muy de cerca, de hecho escribí un libro sobre el tema, y se hace muy parecido a lo que pasó a lo que está pasando en la Argentina hoy. No estoy diciendo que va a pasar lo mismo, no estoy diciendo eso. Digo que el clima es parecido. Porque justamente estos fenómenos avanzan como una ola y el progresismo, las izquierdas, como lo quieran llamar, no tienen idea de qué hacer frente a eso, no tienen idea. No saben, no sabemos, me incluyo dentro de ese espectro, no sabemos cómo hacer. Vamos con la otra, si se puede, por favor. Gracias. Bueno, no, esta es una frase más de Polonia de los años 20-30, ¿no? Dice, el antisemitismo fue un factor politizador y movilizador para la clase media que despreciaba lo que denunciaba como el dominio de los judíos en el comercio y los negocios. Es una frase que habla de Polonia en los 20 y 30, ¿no? Que Polonia, como saben, fue el epicentro del exterminio de los judíos, ¿no? Donde más judíos se mató durante el nazismo. Claro, pero eso digo, el antisemitismo no lo inventó el nazismo. El antisemitismo preexistía al nazismo. Lo que hizo el nazismo fue organizar y sistematizar eso en pos de la violencia. Y eso es lo que hace el posfascismo y el fascismo. Organizan lo que ya existe, ¿no? Y le dan una dirección unificada a ese odio social. Dale, vamos con otra. Traverso. Bueno, hoy el posfascismo de las nuevas derechas ya no desfila en el uniforme como los fascistas del siglo XX y el carisma de Marine Le Pen no tiene mucho que ver con el de Mussolini o Hitler,
el Frente Nacional ya no necesita incondicionales, un líder divinizado o una religión política. Su carisma se expresa más bien a través de una imagen televisiva, códigos de comunicación muy controlados que son los de la política contemporánea. Esa es una ruptura muy clara en lo referido al estilo político. Bueno, lo que charlábamos hace un rato sobre la diferencia entre, me parece que es muy claro Traverso en ese plano, como lo explica. Y dale, vamos una más, a ver qué hay. Si podemos poner la próxima. Gracias. Esta, bueno, fascismo, populismo de derecha, que es este debate. Otra, la cuestión del estatus. Este es un tema interesante, ¿no? El tema del estatus y el sentimiento de pérdida del estatus, ¿no? En estos fenómenos, por eso Germani, por ejemplo, diferenciaba el fascismo clásico del peronismo. Porque él decía, en el fascismo clásico, lo que hay en Europa es un sentimiento de pérdida de estatus de las clases medias, que sienten que su nivel de vida se pierde, que su posición en la sociedad se pierde, y la adhesión al fascismo es una reacción a ese sentimiento de pérdida. Pero, por ejemplo, Germani decía que en el peronismo lo que había era algo contrario, porque lo que había era una movilización de las clases populares y trabajadoras en pos de adquirir un nuevo estatus. Entonces es una diferencia entre el populismo y el fascismo. El populismo latinoamericano de mediados del siglo XX y el fascismo. O sea, hay conexiones, pero no es lo mismo. Pero esta cuestión de la pérdida de estatus me parece que sigue siendo un tema importante para pensar actualmente, porque lo estamos viendo en la Argentina, ¿no? Hoy en la Argentina lo que estamos viendo es un sentimiento de pérdida de estatus de las clases medias. Es imposible no darse cuenta de eso, digamos, para mí por lo menos. No. Y de alguna manera es lo que activó también los gobiernos de Lula en Brasil, que sectores de las clases medias altas, que son los que más apoyo le dieron a Bolsonaro durante todo su gobierno, se sintieron durante los gobiernos del PT y de Lula desplazados. Dale, vamos con una más. Bueno, sí. Bueno, esto es un poco, dice Rosana Piñeiro Machado, que es una muy buena investigadora brasilera. Es importante traerlo de Brasil porque es el caso donde se dio, digamos, más el posfascismo gobernando. Digamos, en América Latina no hay ningún otro país donde eso se dio más allá de Brasil. Dice, la gran mayoría de nuestros interlocutores, ella entrevistaba a bolsonaristas, ¿no? Que es un poco lo que yo decía con lo de los taxistas, no corresponden a ningún estereotipo de polarización como sujetos fascistas, violentos e intransigentes. Son personas que están buscando alternativas a su dura vida y lidiando con la información de un candidato que actualmente reina solo en las redes sociales. Eso era 2018, ¿no? Que está hablando esta frase. Están buscando soluciones de arriba hacia abajo, y esto no es ni siquiera diferente de una parte del votante de izquierda que también se identifica con figuras paternalistas y salvadoras, ¿no? Está interesante, está bueno. Vamos con la otra. Bueno, esto que dice una encuesta de 1992 que revela que los votantes brasileños mostraban una inequívoca simpatía por la violencia contra los criminales o presuntos criminales y un intenso apoyo a un hipotético liderazgo truculento con un claro estilo Bolsonaro, ¿no? O sea, es esto lo que decíamos antes, como que estos líderes agarran cosas que ya están ahí y se nutren de eso, ¿no? ¿Qué más? A ver, una más, la que sigue. Esta también está buena. Dice, mediante una hipermoralización de la realidad
que reduce toda disputa a una confrontación entre el bien y el mal absolutos, se construye un discurso en el que el universo de la izquierda debe ser necesariamente erradicado. A tal fin, son válidos todos los métodos que en nombre de un bien superior no solo censuran las ideas, también exterminan las personas y las formas de vida. Retomando un viejo lema anticomunista, la izquierda aparece como una patología que no debe ser tolerada, sino extirpada. El término izquierdista es un gran ejemplo de esta perspectiva. Apoyado en tales discursos, el fascismo resurge dando una fuerza inesperada a grupos considerados minoritarios. Bueno, estamos un poco... Esta cuestión, ¿no? Esta moralización que hace la extrema derecha sobre la realidad entre el bien y el mal absolutos, ¿no? A ver otra. A ver si se puede poner ese YouTube. Estaría bueno. ¿Le podés dar clic, Esteban, ahí a ver si... Espero que se escuche. A ver qué pasa. O por ahí hay que abrirlo aparte, no sé cómo sería. A ver, ahí lo intento hacer. Sí. Dejar de compartir este. Ahí va, a ver. ¿Eh? Sí. Educar um filho homem, né? É fácil, né? Vai jogar bola, dá um carrinho nele, fala palavrão também, e quando vê uma mulher é diferente, tá certo? É completamente diferente, né? Inclusive é uma confissão, né? Eu já estava... Eu já tinha decidido não ter mais filhos, estava vasectomizado. E havia combinado isso com a minha esposa, que já tinha uma filha, eu tenho uma enteada em casa, né? A minha esposa era mãe solteira. Ela falou até pela manutenção do casamento, né? Que é a realização, em grande parte das mulheres, é ter filhos, né? E eu fui no Hospital Central do Exército, desfiz a vasectomia, mudou sim muito a minha vida com a chegada da Laura, que eu agradeço a Deus e a minha esposa por ela. Te amo. E um beijo, como é que é, cara? Valeu, pessoal. Um abraço a todo mundo aí. Dia 7 é 17. Dia 7 é 17. Muda Brasil, muda de verdade. Bueno, ahí está. ¿Por qué pongo esto? Porque es como una muestra de cómo hace el posfascismo la publicidad también, ¿no? Porque a Bolsonaro, después tengo otros videitos para mostrar, tengo muchos. A Bolsonaro se lo acusa de que era un militar duro, ¿no? Fascista, justamente, etc. Y él acá lo que trata es de suavizar su imagen, ¿no? Y evoca la idea de la familia, yo soy un padre de familia, tengo una hija, se pone a llorar, ¿no? En la publicidad, y de esa manera logra suavizar su imagen. A ver, ¿dónde estábamos? Sí. ¿No? Entonces, la otra la busqué y no la encontré, por eso no la estoy mostrando. Es una pieza donde Michelle Bolsonaro, la esposa, es 2018 esto, ¿eh? Viste que ahí está la fecha, 17 de septiembre de 2018. La otra era una pieza publicitaria donde Michelle Bolsonaro decía que ella era una princesa al lado de Bolsonaro y qué sé yo. Y acá está hablando de la hija, bueno, ¿no? Como lo humaniza, ¿no? Lo presenta como un padre de familia, nombra a Dios también ahí en la... Bueno, que son todas formas de naturalizar el discurso extremista y los personajes extremistas de alguna manera, ¿no?
porque acá vos lo ves como un tipo humano, como, bueno, cómo dicen que es un fascista, si mira está llorando y tiene sentimientos, ¿no? Pero funciona, fíjense que lo votaron. Entonces me parece interesante cómo ver justamente cómo estas estrategias, ¿no? que hacen. Y después, por último, digo, como que, digamos, estos fenómenos, el fascismo, el posfascismo, se presentan como fenómenos antisistema, rebeldes, revolucionarios en algunos aspectos. Pero al mismo tiempo hay una diferencia con los fenómenos de izquierda que también tiene esa misma pretensión a veces, que es la alianza que estos fenómenos de extrema derecha hacen con grupos del poder empresarial, mediático, etc. Entonces, ahí hay una diferencia que es justamente en parte lo que les permite crecer, porque al mismo tiempo que sostienen un discurso antisistema, tienen apoyo empresarial, tienen apoyo mediático, ¿no? Yo justamente ahí en el PowerPoint, pero bueno, no es necesario porque lo puedo decir, ponía que, nada, que Mussolini, ¿no? En Italia estaba apoyado por industriales, liberales, conservadores, que querían una restauración del orden contra la amenaza revolucionaria. Justamente hay una frase de un historiador que dice: Mussolini prosperó como líder nacional del movimiento por sus aceitados lazos con hombres de industriales y del poder y con el manejo de la prensa fascista, ¿no? Él dirigía el periódico Il Popolo d'Italia. Entonces, bueno, esa es una diferencia, ¿no? Como que, por un lado, el fascismo, posfascismo, se postula como revolucionario antisistema, pero a la vez siempre construye vínculos con el poder, que es lo que le permite crecer en parte. Bueno, hay preguntas, comentarios. Por mi parte, yo ya por acá dejo, porque me parece que ya hablamos un montón y vimos un montón de cosas hoy. Si hay preguntas, comentarios, adelante. Sí. Ah, sí, sí. Sí, sí. A ver un segundo, a ver que estaba... Acá les mando una encuesta de la clase, no sé si sirve esto, pero por la duda lo mando. Si alguno quiere completar qué le pareció por ahí la clase, lo pone. Yo después lo voy a ver. Vos me decías en la evaluación, Germán. No, yo había pensado como me gustaría que ustedes hagan, no sé, esto lo charlamos también, digamos, pero un trabajo breve de unas 5 páginas sobre analizando algunos de estos fenómenos del posfascismo actual. Un trabajo breve de 5 páginas donde por ahí puedan poner algunos de estos textos en discusión. No sé, Esteban, ¿a vos qué te parece eso? Creo que estás por ahí, ¿no? ¿Te parece bien? Si te parece adecuado, digamos, que puede funcionar. Sí, creo que puede funcionar. La idea, digamos, por las características que tienen los módulos en general, que son, digamos, 4 clases, por supuesto que no implica un desarrollo de lo que es, no sé, un seminario de doctorado, ni nada por el estilo. Claro. Entonces, que, digamos, cierta apuesta a la brevedad, digamos, está bien lo que plantea Ariel de 5 carillas, me parece que es algo breve. Después eso cada docente porque muchos y muchas de las docentes me fueron consultando, digamos, de qué tipo de evaluación. Cada docente lo irá viendo, pero no sé, yo sugería desde, no sé,
a veces una síntesis en una carilla nomás, también a veces, por ahí este módulo que tiene mucha consistencia, como lo está presentando Ariel, histórica, teórica, conceptual, por ahí 5 carillas lo amerita. Pero va a haber módulos que por ahí es en una carilla resolver alguna cuestión específica que plantea el docente, porque como dije al inicio, la diplomatura lo que busca es que cada uno y cada una pueda conciliar sus trayectorias personales, profesionales, con lo que cada módulo vaya aportando, siempre, que eso fue algo que les planteé a los docentes y las docentes en su momento, siempre en línea con ese panorama principal, digamos, que tendemos a presentar, que es la idea de esa articulación entre vínculo, afectividad, subjetividad, ¿no? Que puedan ir constituyendo esa línea, digamos. Que se va a ir armando, ¿no? Ahora tienen recién la primera clase del primer módulo. A medida que esto vaya avanzando, se va a ir como armando y creo que, porque al menos eso fue lo que pensamos en su momento, van a encontrar la trama narrativa de la diplomatura. Bueno, sí, un poco escuchando lo que dice Esteban, digamos, yo digo 5 páginas como máximo, digamos, ¿no? Pero si alguien lo quiere hacer de 3, está bien, digamos, pero es un artículo muy breve. Me interesaba que ustedes, digamos, como paren la pelota y se pongan a pensar un rato en un fenómeno de estos posfascismos, digan, bueno, yo quiero analizar esto, y escriben 3 páginas de eso, un poco pensando en las clases, en los textos, pero medio como si fuera un artículo así para un diario, digamos, ¿no? Un artículo así de 2 páginas, 3 páginas. Qué sé yo, se me ocurre que la compañera Javiera, justamente, por ejemplo, que vos decías lo de Chile, bueno, es una oportunidad interesante para pensar lo de Chile para vos, me parece, qué sé yo. Y así para todos los que están participando acá se les pueden ir pensando un tema para desarrollar en 3 páginas. Me parece que estaría bueno. A mí me gustaría leer eso, digamos. Yo aprovecho, si me permitís, Ariel, dale. agregar antes de que cierren, que estén atentos y atentas en la semana, porque probablemente por estas dificultades que se desconfiguró todo lo que habíamos armado, les llegue un nuevo link para ingresar desde el próximo sábado. Que después sí esperamos que quede fijo toda la diplomatura, pero probablemente esta semana esté llegando algún nuevo link para el ingreso. Perfecto. Bueno, no sé si hay algunas preguntas, algo más, o bueno, si no, nos vemos el sábado que viene. Si alguno tiene alguna inquietud, alguna cosa. Bueno, entonces nos vemos el sábado. El otro sábado, como les comentaba, vamos a ver la extrema derecha y la religión. Yo voy a desarrollar brevemente alguna que otra cosita que me quedó pendiente de hoy y vamos a ver sobre todo extrema derecha y la religión. Así que bueno. Quería pedirte si lo pueden grabar, porque no voy a estar justo a la hora. Sí, no tengo problema. Si lo logramos, supongo que ya no va a haber problema para el sábado que viene. Así que sí, seguro. No, sí, yo me comprometo a partir Gracias. del lunes darle solución a eso y ya el sábado que viene seguramente se puede grabar la clase. Yo el sábado que viene igual me voy a conectar también al inicio, no para hacer una presentación como hoy, pero para asegurarme que esté todo eso correctamente. Bueno, bárbaro. Nos veremos entonces el próximo sábado. Gracias, Esteban, y nos vemos el sábado que viene. Hasta luego. Bienvenidos. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias, mucho gusto.